Hola a todos, bienvenidos. Hoy os mostraré cómo descargar Unity, la plataforma de desarrollo de videojuegos más popular del mundo. En primer lugar, empezaremos descargando Unity Hub. Desde el link que os voy a dejar en la descripción, que os dará a la página oficial de Unity, donde podréis descargar el programa de manera oficial. Le dais al botón de color azul que ponga descargar para Windows. Mientras esto se descarga, os explicaré un poco qué es Unity Hub. Unity Hub es una herramienta que nos permitirá administrar múltiples versiones de Unity y acceder a nuestros proyectos de una manera simple y eficaz. Desde dentro de Unity Hub es donde descargaremos Unity y dentro de ese Unity, que es como el editor, es donde podremos crear nuestros videojuegos. Por tanto, Unity Hub lo que nos permite es organizar y simplificar el proceso de descarga de Unity. Mientras se va descargando, os explicaré un poco más qué hay en esta página. Aquí también os muestra los 3 pasos que seguiremos hoy. Os dice un poco los requisitos del sistema de Unity Hub. Os explica un poco qué es Unity Hub. Aquí os pone unos cursos simples para que podáis aprender un poco sobre Unity. Precios y planes, versiones de Unity, recursos y más cosas que hay por aquí. Después de instalar os recomendaría que le echarais un vistazo porque aquí hay mucho contenido que puede ser muy útil. Vale, vamos a abrir. Vale, ya se acaba de instalar. Le damos a abrir archivo. Esto se abrirá esta pestaña. Decimos que sí, es para dar permisos a Unity. Ahora nos dice que si estamos de acuerdo con la licencia. Os recomiendo que os la leáis y eso, y cuando acabéis le dais a aceptar. Ahora os pedirá un lugar de instalación. En mi caso lo voy a dejar predeterminado. Le damos a instalar. Ahora esto empezará a instalar Unity Hub. Vale, una vez instalado, le damos a terminar. Y esto nos abriría automáticamente Unity Hub. Vale, una vez aquí, nos pedirá que iniciemos sesión. En el caso de no tener cuenta, le dais a Create Account y os llevará a Google, donde os podéis crear una cuenta fácilmente, poniendo un correo electrónico, usuario y una contraseña. Cuando ya la tengáis hecha, volvéis aquí y le dais a iniciar sesión. Ahora aquí ponéis vuestro correo electrónico o vuestra contraseña que habéis puesto. Ok, una vez habéis puesto vuestro correo electrónico y vuestra contraseña, le dais abajo al botón verde que pone Sign In. Vale, ahora nos pedirá que abramos Unity Hub. Le damos a abrir. Vale, una vez aquí, ya hemos iniciado sesión. Le damos aquí. Ahora nos pedirá que descarguemos una versión de Unity. Aquí en este caso nos recomienda la 2022.320F1. Le damos a instalar Unity Editor. Y aquí ya estaría empezando la descarga de Unity. Mientras se descarga Unity, vamos a dar a Manage License para obtener una licencia de Unity. Buscamos la opción que pone Get a Free Personal License. Le damos. Y le damos a Agree and Get the Personal Edition License. Vale, una vez la hayamos apretado, nos cargará la licencia y ya podremos utilizar Unity. Esto se abrirá esta pestaña. Le demos permisos. Decimos que sí otra vez. Está cargando.
Una vez instalada la versión de Unity, le damos a Projects y ya estaríamos listos para crear nuestros propios videojuegos. Para crear un nuevo proyecto, le damos a New Project, seleccionamos 2D o 3D dependiendo de nuestro proyecto. Aquí le ponemos un nombre, Test. Os recomiendo que no sea muy largo para evitar errores. Aquí la localización donde queremos que se guarde el proyecto. Después le damos a Unity Cloud Organization. Aquí tenemos que seleccionar, seguramente os saldrá vuestro nombre de usuario. En caso de tener una organización, le dais a vuestra organización. Después os pedirá Connect with Unity Cloud. En esto ya lo haré un vídeo más a fondo explicando qué es. De momento lo deshabilito. Y le damos a Create New Project. Esto empezaría automáticamente a crearnos nuestro proyecto. La primera vez que abramos nos pedirá permisos para acceder. Le damos a permitir acceso. Estaría cargando nuestro proyecto de Unity. Y listo. Eso es todo. Ya tenemos Unity instalado. Ahora estáis listos para crear vuestros propios videojuegos en Unity. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros. Y hasta la próxima.